clases porque son importantes que la tengamos en consideración. Y bueno, la metodología obviamente no es la que más ayude en el ida y vuelta, en el intercambio, pero sepan que me interrumpen o escriben en el chat y preguntan lo que creen que sea necesario, ¿sí? Vamos a tratar de pulir lo más que podamos del contenido de tomografía. Ya que el día de mañana, ¿sí?, va a ser con una de las primeras herramientas diagnósticas que van a contar, ¿sí?, o de las cuales van a necesitar. Entonces, es importante, no digo, ¿sí?, entenderla, comprenderla y describirla a la perfección, pero sí, por lo menos que sepan de qué se trata, sepan qué están viendo y, como decimos siempre, diferenciar. Bueno, vamos a compartir. Ahí estamos. Bueno, los PowerPoint en general, bueno, hay otro docente que es Luis Siderac, ¿sí? Algo que, bueno, por ahí no les dije, lo ideal es que se conecten, por supuesto, por su eh, beneficio, ¿sí?, a todas las clases, ¿no? La realidad, vamos a ser sinceros, que más o menos tenemos consideración de cuántos se conectan, pero no podemos seguir a cada uno. Quienes por ahí tengan alguna complicación para conectarse en alguna clase en particular, lo ideal es respetar los horarios, pero en alguna clase en particular sepan que esto es repetitivo, o sea, lo que yo termino de dar ahora a las 18 horas se vuelve a reiterar, o sea que quien por ahí se le complique por algún motivo conectarse a las 17, en lo posible me lo hace saber y se conecta a las 18 con el otro grupo. Bien. Bueno, tomografía computada entonces vamos a desarrollar. Hoy decíamos, vamos a ver un poco de lo que es generalidades, algunas cuestiones importantes para entender y comprender, ¿sí?, qué es lo que vamos a obtener, cómo vamos a trabajar, cuáles son los principios básicos de esta metodología diagnóstica, ¿sí? Bueno, la tomografía computada entonces sí, se referencia como TC o como TAC, ¿sí? Hablamos de la adquisición de segmentada, ¿sí?, de distintas partes del cuerpo a través del uso de radiación. Bien, entonces ahí tenemos la primera información importante. Estamos ante un estudio donde vamos a utilizar, como en radiografía convencional, la radiación. Atado a esto, sí, ya lo veremos, algunas cuestiones a considerar. Como ven en pantalla, sí, bueno, no vamos a ver, no se asusten, no vamos a ver las 58 diapositivas del PowerPoint, sí, algunas de referencia nada más. Decíamos, tomografía axial computada, por eso es TAC. La realidad es que hoy en día, sí, la mayoría de los estudios son volumétricos, más allá de que el plano de adquisición es el axial, ¿sí?, pero hoy se trabaja con imágenes volumétricas o adquisiciones volumétricas. También atado a los equipos, que es algo que también vamos a definir hoy. Bien, entonces, es la adquisición, ¿sí?, a través de la radiación de información que nos va a brindar el mismo cuerpo. Como ustedes no van a ser técnicos ni licenciados en imágenes, ¿sí?, no vamos a trabajar sobre las cuestiones específicas o técnicas en la adquisición. Bien, vamos a ir avanzando. Sí, con respecto a la historia no es algo que vayamos a hacer hincapié. Esto, a ver, hago una aclaración. El tema de hoy, sí, no es algo que se tome en la acreditación como temática en sí. Ahora, sí vamos en cada uno de los temas a tener cierta base que nace o parte de esta clase. Entonces, hay que tener en cuenta algunas cuestiones que ya también lo vamos a ir remarcando. Cuando hablamos de tomografía no podemos dejar de hablar de Hansfield, ¿sí?, que es
la persona con la cual se asocia el descubrimiento, ¿sí? En el 1982 de los primeros tomógrafos. 1972, perdón, de los primeros tomógrafos. Obviamente con imágenes de muy baja calidad. Con respecto al funcionamiento, ¿sí? Bueno, decíamos, el tomógrafo es un equipo, ¿sí? Que va a contar con un tubo de rayos X, el cual va a emitir, ¿sí? En periodos puntuales esa radiación, que va a estar, ¿sí? Ubicado en lo que se denomina el gantry del tomógrafo, ¿sí? Y va a girar alrededor del paciente. En el lado opuesto, ¿sí? Esto como generalidad, porque obviamente que varía según los tipos de tomógrafo, pero del lado opuesto vamos a encontrarnos con detectores que a la vez que el tubo de rayos emite radiación y atraviesa el segmento corporal que se esté estudiando, del otro lado, ¿sí? Vamos a tener esos detectores que van a recibir, ¿sí? Esa radiación que disminuye al atravesar cada uno de los distintos tejidos. Bien, y en base a ello va a generar las imágenes a través, por supuesto, de lo que es la digitalización y de un software específico. La tomografía computada, sí, vamos a tener dos tipos. Decíamos, hace un ratito hablábamos de TAC, ¿sí? Hoy parece una pavada, parece un detalle, pero se referencia como solamente TC. ¿De qué nace? Bueno, justamente de esto, de que los equipos han evolucionado y han ido variando. Entonces, lo que previamente, o pongámoslo entre comillas, antes, ¿sí? ¿Por qué digo entre comillas? Porque quizás en algún centro, en algún sanatorio, todavía puede haber alguno de estos equipos, ¿sí? Donde obteníamos solamente cortes axiales continuos, digamos. Bien, es decir, acostábamos al paciente, el tubo hacía un giro, la camilla se movía, hacía otro giro, se movía de nuevo, y de alguna manera iba barriendo, ¿sí? Los distintos planos, ¿sí? Iba movilizándose la camilla. Entonces, esto tenía sus desventajas que tienen que ver con que el estudio era más lento, ¿sí? Estaba más, ¿sí? Estábamos más ante la probabilidad de que pueda haber un movimiento propio de o del paciente o de la fisiología propia, como de la respiración podría ser. Entonces, ¿sí? Obteníamos imágenes de una calidad regular. Además de que cada vez que queríamos adquirir algún otro plano, siempre y cuando sea posible, por ejemplo, en tórax, abdomen y pelvis, no era posible más que el plano axial. En cambio, por ahí para lo que era macizo craneofacial o senos paranasales, sí se podía adquirir otro plano como el coronal. Ahora, para ello había que posicionar y variar la anatomía del paciente, o sea, cambiar de posición al paciente. Hoy en día hablamos de tomografía helicoidal. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el tubo no deja de girar a la vez de que la camilla se está corriendo constantemente. Entonces, ya no son imágenes continuas, ¿sí? Sino que son imágenes, ¿sí? Con lo que se denomina overlapping o superposición. Entonces, es así que adquirimos imágenes volumétricas. ¿Qué nos permite esto? Bueno, por ejemplo, yo le decía, si con un tomógrafo convencional, yo adquiría imágenes en un plano y tenía que modificar la posición del paciente para adquirir otro plano. Con la tomografía helicoidal, ¿sí? Cualquier segmento podemos evaluarlo en otro plano, y no solamente sagital o coronal, sino que planos oblicuos, ya que lo que obtenemos es el total de la información, no quedan espacios grises, espacio vacío entre un corte y otro, es decir, barremos toda la anatomía, optimizando,
¿sí?, el uso de radiación, reduciendo los tiempos de barrido, ¿bien? Y limitando, por supuesto, los errores diagnósticos. Entonces, ¿esto a qué apunta? A que es importante que conozcamos, ¿sí?, con qué equipamiento se cuenta en los servicios específicos que se vayan a desarrollar. Bien, no todos los servicios cuentan con los mismos equipos y en consecuencia no todos los equipos permiten hacer las mismas cosas. Bien, acá está lo que les decía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿sí?, para que se permita obtener estas imágenes superpuestas o volumétricas? Hoy en día, ¿sí?, no solamente tenemos equipos que además del tubo de rayos, tiene una fila de detectores continua, una corona de detectores, ¿sí? Antes era como lo que llamaban una banana de detectores, es decir, había un cuarto o medio, ¿sí?, giro de la corona cubierto por detectores. Hoy están los 360 grados cubiertos de detectores, ¿sí? Inclusive hay varias filas de detectores. Por ahí habrán escuchado hablar de tomógrafos de un corte 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? Bueno, esa hace referencia a la fila de detectores. Y acá está lo que decimos, ¿sí? Estas filas de detectores, ¿sí?, nos permiten eh, variar y jugar con algunas cuestiones propias de la adquisición de la imagen. Obviamente que es importante ser conocedores de estos distintos factores influyentes, ¿sí?, porque no todo es positivo, ¿sí?, y no todo, por ejemplo, no que tengamos un tomógrafo de 128 cortes y uno de 16 cortes, implica que hagamos todo en el equipo de 128 cortes, ¿sí?, que es una confusión habitual. ¿Por qué? Porque piensan, bueno, tengo un tomógrafo, tiene 128 filas de detectores, o sea, adquiero imágenes o fragmentos del cuerpo más rápido. Sí, es real eso, pero también es real que la radiación que vamos a impartir al paciente va a ser mucho mayor y según qué quisiéramos ver, totalmente innecesario. A ver, por ejemplo, en el servicio que yo me desarrollo, justamente tenemos esos dos tipos de equipos, ¿sí?, valga la redundancia. Equipo, ¿sí?, de 128 cortes y un equipo de 16 cortes. Bueno, el grueso de pacientes, la mayor cantidad de pacientes, incluidos los del servicio de internación y guardia, se hacen en el equipo de 16 cortes. El equipo de 128 cortes está limitado más a aquellos estudios donde se necesita reconstrucciones tridimensionales, ¿sí?, de alta calidad, o estudios como las angiotomografías, donde necesitamos precisión en algunas mediciones, también en aquellos que, por ejemplo, necesitan ser gatillados, es decir, necesitamos hacer que se coordine la movida de camilla con la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, son muchos factores, ¿sí?, que se tienen en consideración. Bien, acá está lo que decíamos, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Bueno, acá, sí, algunos de los beneficios de la tomografía multi-slide. Decíamos, bueno, gran cantidad de cortes hace referencia a esto, como la fila de detectores es mayor, ¿sí?, el ancho, vamos a decirlo de una manera entendible, el ancho de adquisición, o sea, el ancho de imágenes que obtenemos en cada vuelta o en cada giro del tubo es mayor según esa cantidad de detectores. Entonces, vamos a obtener, ¿sí?, imágenes en menor tiempo y en un mayor espesor. ¿Qué nos permite eso? Bueno, jugar con el espesor de corte, porque la matriz va a variar y en consecuencia tener una alta resolución y así podemos obtener
reconstrucciones de mejor calidad, haciendo también estudios dinámicos, como hacíamos, por ejemplo, las angiotomografías, donde necesitamos adquirir imágenes en momentos muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, si lo llevamos yo trato de llevar cada uno de los temas a aplicaciones puntuales que van a tener a futuro. Yo tengo un paciente con una disnea donde ya se han descartado patologías, ¿sí?, previas y se sospecha un tromboembolismo pulmonar. Bueno, un estudio habitual que se solicita es la tomografía con protocolo T. Bien, para hacer este estudio podemos hacerlo tanto en un equipo de 16 cortes, como hacíamos, o menos también, como en uno de 128. ¿Sí? ¿En qué va a variar? Bueno, tengan en cuenta que para evaluar un tromboembolismo pulmonar necesitamos ver la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, desde el momento 1, ¿sí?, que empezamos a inyectar, en cuestión de segundos, 3, 4, 5 segundos, ya tenemos que hacer una adquisición. Entonces, necesitamos un equipo que sea lo más rápido posible. Entonces, ahí es un punto donde podemos evaluar, ¿sí?, y usar los conocimientos de lo que es la tomografía multislice. Hay otros estudios, por ejemplo, donde hay que evaluar la válvula aórtica o la primera porción de la aorta, es decir, raíz aórtica, que ahí no podemos elegir. Necesitamos en lo posible sí o sí un equipo de 64 cortes o más, porque necesitamos gatillar el equipo. Y los equipos que permiten gatillar o hacer estudios eh, coordinados con el barrio de camilla son los de 64 cortes o más. Los de menos cortes, en líneas generales, no lo permiten. Bien, bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, con respecto a las partes de un tomógrafo, ¿sí?, los tomógrafos, como todos los equipamientos, vienen cada vez más integrados. Entonces, vamos a ver qué tenemos. La consola, ¿sí?, de operación, o sea, de donde se va a manejar el tomógrafo, que siempre va a estar aislada, ¿sí? Vamos a estar detrás de un vidrio plomado trabajando, y vamos a tener el gantry, donde principalmente los dos componentes, decíamos, va a ser el tubo de rayos, que es el que va a girar a la vuelta de la camilla, y los detectores. Y bueno, por supuesto la camilla, ¿sí?, que es una herramienta que por ahí uno no le da la importancia que tiene, pero justamente uno de los factores que permiten maniobrar o manipular la adquisición de las imágenes es la corrida de esa camilla, ¿sí? Es muy importante. Entonces, gantry, camilla, ¿sí?, el comando, más allá de elementos de refrigeración o gabinetes que permiten mantener encendido el equipo, por supuesto. Otros elementos que puede contar el equipo, ¿sí?, de tomografía es bomba inyectora. La realidad es que en no todos los equipos, no en todos los servicios hay. Y decíamos, ¿sí?, la consola o el equipo de gatillado, que es un electrocardiógrafo, ¿sí?, básicamente, que nos permite medir la frecuencia cardíaca a través de la colocación de diversos electrodos. Generalmente son 3 electrodos que se colocan, ¿sí?, y sincronizar el estudio. Bien. Bueno, decíamos, acá tenemos una imagen de la consola de operación también, ¿sí?, es muy variable, por eso le digo, fíjense que por ahí hablar de tomografía, ¿sí?, o equipos tomográficos abre un abanico muy importante, o sea, hay muchos factores que varían las características o las capacidades, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, para la adquisición de imágenes.
Bien. Uno de ellos, si hablamos a nivel de consola, es el software o los software que traen, ¿sí?, los equipos. En lugares donde se realizan muchas tomografías y obviamente donde hay una economía importante, está lo que se denomina la workstation, que es una estación, ¿sí?, para trabajar y manipular, perdón, y variar las imágenes para hacer, por ejemplo, reconstrucciones 3D, para hacer mediciones, ¿sí?, para evaluar formatos multiplanares, pero bueno, la realidad es que no suele estar, por lo menos en el área que nosotros nos manejamos, acá en la ciudad, no hay workstation, pero sí hay equipos que tienen, ¿sí?, como si fuese una workstation, ¿sí? Es un sistema, es un software específico que permite hacer algún tipo de reconstrucciones y que sirven, por ejemplo, para, decíamos, medir o para evaluar accesos y demás. O colocación, por ejemplo, de prótesis en caso de articulaciones o la columna. Seguimos. Decíamos, bueno, con respecto a la formación de la imagen, ¿sí?, vamos a trabajar con lo que se denomina la matriz. ¿Sí? La matriz es como una cuadrícula digital, que es donde se va a almacenar la información. Bien. Y este va a estar compuesto por lo que es el píxel, ¿sí?, y el voxel. Uno es, ¿sí?, un cuadrado, ni más ni menos, o sea, bidimensional, y el voxel es, ¿sí?, una unidad volumétrica, es decir, contiene lo que es el espesor, ¿sí?, o la profundidad, por decirlo de alguna manera. Esto en conjunto, decíamos, conforman la matriz. Y esta matriz, ¿sí?, es la que de alguna manera va a permitir variar la calidad de la imagen. En conjunto con el, el FOV que se denomina, ¿sí?, el FOV es la variación que le vamos a dar a la adquisición. Traducido de otra manera, bueno, matriz, hay distintas matrices, ¿sí? También va a estar atado al equipo con el que contemos. La más habitual es la de 512, puede haber de 1024, que es una mejor calidad, o de 256. ¿Qué es la matriz? Bueno, son esta cantidad de cuadraditos que vemos acá que van a terminar conformando la imagen y van a darle nitidez o calidad a esa imagen. Cuanto más cuadraditos hay, ¿sí?, cuanto más voxel, píxel hay, ¿sí?, mejor va a ser la calidad de la imagen. Bien, entre paréntesis haríamos atado a otra diversidad de factores, obviamente, como la técnica que se use, ¿sí?, el pitch que se use, que ya veremos qué es. Bueno, bien. Entonces, acá básicamente lo que es un poco del hardware y del software, ¿sí?, que por ahí suele dejarse de lado, pero es un tema de importancia, ¿sí? Con ser mínimamente conocedores de qué equipos existen y qué podemos hacer con cada equipo, y a su vez las variaciones básicas de los software, ¿sí?, nos permiten ser más objetivos, ¿sí?, en lo que solicitamos. A ver, no podemos ir con un Fiat 600 a correr en la Fórmula 1. O sí podemos, pero sabemos que obviamente los resultados por ahí no van a ser los mejores. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Básicamente como poder, y podemos hacer casi de todo con cualquiera de los equipos. Ahora, por ejemplo, si yo con un equipo de un corte o de 16 cortes quiero evaluar una válvula aórtica para hacer un reemplazo, es sabido que no vamos a poder medir con precisión. En consecuencia, no vamos a poder, ¿sí?, proceder a solicitar, por ejemplo, una prótesis como se hacen con los estudios más de avanzada. Entonces, saber con qué contamos para saber cuáles son nuestros techos, nuestros límites, ¿sí?, es importante. Con respecto
¿sí? A lo que es la escala de Hanfield. Decíamos, Hanfield es sinónimo de tomografía, ¿sí? Digamos que es el que dio el puntapié inicial al desarrollo de la tomografía. Y esta escala de Hanfield lo que nos da es una valoración, ¿sí? específica a las distintas estructuras, ¿sí? que componen nuestro cuerpo. ¿Para qué? Bueno, justamente esto va atado a lo que es la digitalización, ¿sí? a lo que es la información que nos va a brindar nuestro cuerpo a través del pasaje de la radiación. Y es así que básicamente tenemos tres ejes o tres elementos que nos marcan los extremos y el punto medio. Bien, que son el aire, el agua y el hueso. ¿Sí? El hueso en general. Ahí hace referencia al hueso cortical, pero el hueso en general, ¿sí? es lo que nos permite evaluar. Vamos a decirlo de una forma muy vulgar, bueno, de izquierda a derecha, es decir, del aire, ¿sí? hasta llegar al hueso cortical, vamos a ir desde negro, desde un negro, ¿sí? a lo que es blanco. Si lo traducimos a la terminología, ¿sí? de lo que es la tomografía computada, vamos a decir que vamos a ir desde lo más oscuro que podemos ver, ¿sí? o desde lo que vemos negro en tomografía, que se denomina hipodenso, a lo que es blanco en tomografía, que se denomina hiperdenso. Y acá dos palabras, ¿sí? que son muy técnicas y totalmente propias de la tomografía: hipodenso e hiperdenso. ¿Por qué digo esto? Porque ya cuando uno habla con estas dos palabras, uno ya sabe que está hablando de tomografía, sin definir muchas más cosas. Cada método diagnóstico tiene su tecnicismo, entonces es importante respetarlo, ¿sí? Es algo que yo hago hincapié, ¿sí? A ver, no es algo que haga desaprobar las acreditaciones, pero sí es una cuestión a la que uno le tiene relevancia. Entonces, cuando uno habla de rayos X o de radiografía convencional, va a hablar de radiolúcido, radiopaco. Cuando hablamos de tomografía, sepamos que esos términos no van. En su lugar, si vemos algo y queremos describir algo negro, ¿sí? lo vamos a denominar hipodenso. Si queremos hablar de algo que se ve blanco, lo vamos a ver, no, lo vamos a denominar hiperdenso. Y sepan que después, cuando hablemos de la resonancia futuro, ¿sí? vamos a hablar de intensidades. Entonces, cada método diagnóstico con su terminología específica, ¿sí? la cual debemos respetar. Entonces decíamos, ¿qué vamos a ver en el cuerpo y de manera, ¿sí? o con una característica hipodensa? El aire. ¿Y dónde vamos a ver aire? En los pulmones, podemos ver aire, ¿sí? En la tráquea misma, podemos ver aire en el estómago, en las asas intestinales, ¿sí? Eso dentro de la anatomía normal, obviamente que ante cuestiones o variaciones patológicas o anatómicas, podemos ver también aire en otras regiones. Por ejemplo, si un paciente tiene una cirugía craneal, es probable que podamos ver la presencia de aire dentro, ¿sí? de la cavidad craneal. ¿Sí? Agua. Bueno, el agua es el punto medial. ¿Sí? Lo vemos, lo que se denomina isodenso, lo vemos gris. ¿Y dónde vamos a ver agua? ¿Sí? Y digo agua y pongamos en sinónimo, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Puede ser agua o puede ser líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver de la misma manera, ¿sí? o muy parecida. Entonces, si hablamos de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, lo vamos a ver en los ventrículos a nivel cerebral. Lo vamos a ver, ¿sí? por ejemplo, en el esófago, estómago, asas intestinales. Bien, podemos ver todos los lugares donde suele estar ocupado por líquido, la vejiga, ¿sí? lo vamos a ver isodenso, o también se denomina, ¿por qué no?, hipodenso, ¿sí? depende con qué lo estemos comparando. Y
En el extremo, ¿sí? Derecho, ¿sí? Vamos a ver hiperdenso, estructuras como el hueso, ¿sí? En cualquiera de sus segmentos, se lo vamos a ver con una intensidad importante. También podemos ver calcificaciones con esa hiperdensidad y también la presencia de sangre aguda, que ya vamos a ver importante a desarrollar. Bien. Bueno, calidad de imagen. Ustedes verán que vamos pasando a los PowerPoint, pero yo le voy tratando de dar mi impronta, ¿sí? En base a la que ustedes necesitan en realidad. ¿Sí? Entonces decíamos, es importante, ¿sí? Hasta acá, de las cosas más importantes que ustedes interpreten, ¿sí? Y sean objetivos para solicitar una tomografía. ¿Sí? Y que sepan cómo describir o con qué palabras técnicas describir una tomografía, porque ustedes básicamente lo que van a hacer en las acreditaciones, yo les decía, hay cuestiones que son generales y otras que son particulares. Bueno, general van a ser algunas cuestiones de las que venimos desarrollando, ¿sí? Vamos a tener cierto espesor de corte, vamos a tener ciertas ventanas, vamos a tener ciertos planos importantes, bueno, todo eso es general, ¿sí? En algún punto, obviamente que en otras va a ser más particular. La anatomía va a ser muy, obviamente, dependiente o atada al segmento, y la patología también. Y cuando uno describa la patología, lo que va a hacer es, o la impresión diagnóstica, como se le llama la acreditación, es brindar información, pero con un tecnicismo específico que nos permita concluir de qué patología estamos hablando. Entonces yo voy a decir el día de mañana, bueno, tengo una hiperdensidad con tal o cual forma, en tal o cual región. Bueno, ahí me va a permitir ver si es una hiperdensidad en el cráneo que tiene una forma biconvexa. Bueno, me va a permitir saber que estamos ante un ACV hemorrágico. Ya veremos los nombres. Bien. Entonces, es importante el uso de palabras técnicas. Con respecto a la calidad de imagen, también ya desde el momento en que se solicita el estudio, hay que tener cierto criterio. Un paciente excitado que no deja de moverse, ¿sí? Y obviamente va a ser, o probablemente va a ser sinónimo de una imagen, ¿sí? Con poca capacidad diagnóstica, con un mal resultado. Bien, o un paciente, ¿sí? Que tiene, que no quiere colaborar, sea por un motivo, o un paciente que esté embarazada, una paciente que esté embarazada, un paciente alérgico, son todas cuestiones que uno tiene que conocer, ¿sí? Para solicitar un estudio. Después, con respecto a lo que figura, ¿sí? En esta diapositiva, eh, no tiene tanto que ver con su función médica, por eso es que la estamos dejando un poco de lado. Pero la calidad va primero ligada al paciente, ¿sí? Un paciente que no puede, a ver, si vamos a hacer un tórax, y una de las cuestiones más indispensables es, ¿sí? Que pueda tomar aire y sostenerlo. Bueno, obviamente es importante que sepamos que si el paciente está inconsciente y eso no lo va a poder realizar. No quita que el estudio no se vaya a realizar igual, ¿sí? Pero bueno, sabemos que la calidad va a estar reducida, como así también va a estar reducida porque los brazos que suelen ir hacia arriba, por encima de la cabeza, en una imagen, en una tomografía de tórax o tórax, abdomen y pelvis, si el paciente está inconsciente, ¿sí? No siempre lo podemos poner en un posicionamiento correcto. Entonces, son todas cuestiones importantes que van a ir generando distintos artefactos, es decir, la disminución de la calidad de la imagen. Esto va a estar atado a cuestiones exclusivamente físicas, es decir, al FOV, al pitch, al kilovoltaje, al miliamperaje, todas cuestiones de la adquisición propiamente dicha. Otros artefactos que tienen que ver con el movimiento. Otras cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura en sí de la región a evaluar.
Bien, acá tenemos algunas, ¿sí? Por ejemplo, artefactos metálicos, ¿sí? A veces, saber que esos artefactos metálicos, si pueden ser extraídos, deben ser, y acá hablamos, por ejemplo, de la bisutería, ¿sí? Eh, y otros elementos que no. Por ejemplo, acá vemos lo que posiblemente sea, ¿sí? Una bala. Bueno, obviamente que la bala no se la vamos a sacar nosotros, mucho menos una prótesis, ¿sí? Como vemos acá, de cadera, o algún otro tipo de prótesis como alguna válvula metálica, algún clip por aneurisma. Bueno, saber que son elementos que obviamente no lo podemos extraer, pero no quiere decir que no se pueda hacer una tomografía. Muchas veces pasa que confunden, ¿sí? Tomografía con resonancia. Bueno, lo importante es saber que tomografía podemos hacerle prácticamente a cualquier paciente teniendo en consideración, ¿sí? O como limitación, 3 factores. Que la paciente no esté embarazada, ¿sí? Y eso no es un impedimento, sino una gran limitación. Obviamente que si la paciente tiene alguna cuestión que es importante o inevitable evaluar, ¿sí? Con la tomografía, y bueno, se verá que es lo más relevante. Ahora, si el paciente, ¿sí? Es un paciente que es alérgico, sabemos que no le podemos poner, por ejemplo, contraste, pero podemos hacerle la tomografía igual. Si el paciente, ¿sí? Tiene alguna disfunción renal, también podemos hacerle la tomografía, pero no podemos hacerle contraste. Entonces, son distintos factores que uno tiene que ser conocedor. Ahora, la presencia de elementos metálicos no es una limitación, ¿sí? Es decir, nosotros, por más que el paciente tenga un marcapaso, ¿sí? Vamos a poder hacer igual la tomografía, inclusive de la zona o de la región, ¿sí? Donde está ese elemento metálico. Entonces, yo tengo que hacer una rodilla, bueno, el paciente tiene prótesis de rodilla. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Qué hay que saber? Que es muy probable que la calidad sea disminuida, por lo menos por esa presencia metálica. Bien, pero se puede hacer igual. Bien, ¿para qué vamos a usar tomografía? Bueno, hay diversidad de funciones. Obviamente, hablar de tomografía computada principalmente nos refiere a la posibilidad de estudiar grandes regiones, ¿sí? Hacer barridos amplios en poco tiempo. Esa es una de las principales características, además de la disposición. O sea, por ejemplo, tomógrafos hay en gran mayoría de los servicios, sobre todo en sanatorios. Resonadores magnéticos, no. Bien, la información que brinda de la anatomía, ¿sí? Es muy relevante, muy precisa. Entonces nos permite, ¿sí? Diagnosticar, ¿sí? Por ahí, si estamos buscando algún diagnóstico, ¿sí? O por ahí queremos confirmar algún diagnóstico que ya se sospechaba o por la clínica o por estudios previos. Caracterizar, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que decíamos hoy, darle una ubicación, darle las características, darle un tiempo, y cuando hablo de tiempo me refiero a, por ejemplo, en un ACV, saber si es un ACV agudo, si es un ACV crónico, ¿bien? Entonces, nos permite caracterizar, ¿sí? Las imágenes ya lo iremos trabajando y practicando con cada uno de los segmentos, pero bueno, lo que charlábamos un poquito hoy. Dar referencias topográficas, morfológicas, ¿sí? De densidad. También nos permite estadificar, esto más que nada, por supuesto, para lo que es procesos, por ejemplo, orgánicos, ¿sí? Se usa mucho en lo que es la tomografía computada, la realización de estudios periódicos para evaluar el estado, ¿sí? De los procesos orgánicos, es decir, si hay metástasis, si no hay metástasis, si se reduce el tumor, si mantiene la forma, se aumenta. Bien. Y también
es común usar la tomografía en tratamientos específicos como drenaje, bloqueos, ¿sí? Punciones, etc. Bien, bueno, después vamos a ir estudiando, ¿sí? Cada uno de los segmentos, pero la metodología es la misma, ¿sí? La tomografía computada en principio lo que hace es, bueno, una vez que ubicamos el paciente, marcamos un punto de inicio que se llama el cero, ¿sí? De barrido, y le damos una distancia de barrido específica para obtener lo que se denomina el escanograma. O sea, lo primero que hacemos es una radiografía digital, ¿sí? Del segmento a estudiar. A veces se usa un solo plano, como en cráneo, que con un perfil es suficiente. A veces se usan, ¿sí? Dos planos, perfil, ¿sí? Y frontal, por ejemplo. Bien. Y a partir de ahí es que programamos los cortes axiales, como vemos acá, ¿sí? Por ejemplo, esto aparenta ser por la planificación un estudio para páncreas. ¿Por qué digo esto? Bueno, por la región, ¿sí? Que estamos barriendo, ¿sí? El hígado no lo vemos completo, digamos, estudiado completo, ¿sí? La estructura renal generalmente incluye vejiga, entonces probablemente este sea un estudio de páncreas, que ya lo veremos más adelante. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? De lo que estábamos charlando. Ya vamos a trabajar, ¿sí? No quiero avanzar eh, en lo que es las estructuras, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver. Bien, ventana y nivel. Bueno, vamos a denominarlo ventanas. Las ventanas son, ¿sí? Eh, eh, digamos, variaciones preestablecidas justamente, ¿sí? De lo que se llama ventana y nivel, ¿sí? Son dos valores con las cuales nosotros podemos jugar en las tomografías. Es como si fuera el brillo y la opacificidad, por ejemplo, ¿sí? Y esto nos permite realzar estructuras específicas. A ver, en líneas generales, ¿sí? Hay pocos tipos de ventanas. Por ejemplo, si vamos a la generalidad, vamos a tener la ventana de partes blandas. Esta ventana de partes blandas, cuando estamos en la cabeza, se denomina ventana de cerebro. Cuando estamos, ¿sí? A nivel del cuello, ventana de cuello. Eh, Puede ser de mediastino, puede ser, ¿sí? De abdomen, pero al fin y al cabo es una ventana de partes blandas. Con variaciones, ¿sí? Pequeñas, ¿sí? Depende del segmento que están, pero esta ventana de partes blandas justamente lo que nos quiere o nos permite evaluar son las estructuras blandas, como ser, ¿sí? Las vísceras, sea riñón, sea estructuras vasculares, sea, no sé, el hígado. Bien, entonces la ventana de partes blandas está caracterizada, ¿sí? Con ese objetivo específico, que es mostrar todo lo que es tejido blando. En contrapartida, tenemos, ¿sí? También en todos los segmentos lo que es la ventana ósea, ¿sí? Ya la palabra lo dice, acá lo estamos viendo, ¿sí? A la izquierda, ventana de partes blandas, a la derecha, ventana ósea. Esta ventana ósea, justamente lo que por ahí me permite es limitar, ¿sí? La caracterización de lo que es la estructura blanda para darle una mejor visual a lo que es la estructura ósea. Si ustedes comparan una ventana con la otra, van a darse cuenta que sobre todo lo que es la estructura ósea tiene mayor y mejor definición, ¿sí? En esta segunda ventana, que es la de hueso justamente. ¿Para qué? Justamente para ver procesos osteoporóticos, para ver soluciones de continuidad, para ver relaciones articulares, por ejemplo, a nivel de las facetarias. Bien, entonces,
justamente cada ventana tiene un objetivo específico. La ventana de partes blandas, evaluar las estructuras blandas. La ventana ósea, poder evaluar, ¿sí?, variaciones, ¿sí?, en los huesos. Y también, por ejemplo, a nivel del tórax vamos a tener, ¿sí?, la ventana de parénquima pulmonar. ¿Para qué? Para ver toda la trama pulmonar, ¿sí?, y si hay alguna afección en ella. Entonces, son básicamente las tres ventanas, pero ya vamos a ir definiéndola en cada una, ¿sí? Acá tenemos al medio la ventana de parénquima pulmonar que le hacía referencia. Fíjense, ventana de partes blandas, pulmonar y ventana ósea. Fíjense que en ninguna de las primeras dos ventanas yo puedo definir, ¿sí?, la articulación costovertebral como la defino en esta última, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta justamente es para hueso. Esta que es para parénquima me permite ver toda la trama pulmonar, que no la puedo ver en las otras dos. Y ¿sí?, a nivel o con la ventana de partes blandas puedo evaluar lo que es mediastino, ¿sí?, por ejemplo en este segmento que es el pulmonar a nivel aórtico y a nivel del tronco pulmonar. Bien, ¿qué más es importante saber? Bueno, decíamos, la tomografía se adquiere en plano axial. Si hablamos de tomografía, ¿sí?, convencional, corte a corte, decíamos, podemos adquirir también en plano, por ejemplo, coronal algunos segmentos. Y cuando digo algunos segmentos, básicamente es la cabeza o algún otro segmento que tenga más movilidad, como la mano o el pie quizás, cosa que no se suele hacer porque se busca siempre limitar el uso de la radiación. Pero bueno, ¿sí? Hoy en día, decíamos, con los tomógrafos helicoidales, la adquisición sigue siendo, por supuesto, siempre axial, pero las reconstrucciones, ¿sí?, pueden ser multiplanares, pueden ser en coronal, en sagital u oblicua, fuere cual fuere. Entonces, difieran eso, ¿sí? Adquisición es el momento en que se adquiere la imagen y se adquiere a través de la radiación. Reconstrucción es, a partir de esas imágenes que adquirí, yo reconstruyo, ¿sí?, en otros planos o en otros formatos, como puede ser el MIP, que es intensidad máxima de las imágenes, o 3D, por ejemplo. ¿Bien? Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos algunas 3D. Tenemos otras metodologías que no todos los equipos la tienen, como la endoscopía virtual. Bien, bueno, y algunas otras 3D. Decíamos, ¿sí? Contraindicaciones. Bueno, esto obviamente que va a depender del libro que uno agarre. Decíamos absoluta el embarazo. Bueno, obviamente que va a estar atada a el criterio profesional, inclusive de ser posible de la paciente en cuestión. Es a definir según, ¿sí?, el riesgo de vida que tenga la paciente, si es necesario sí o sí una tomografía o no. Las contraindicaciones relativas a la que decíamos hoy, la alergia al yodo, sobrepeso, suena feo, suena mal, pero es una realidad. Las camillas, ¿sí? A ver, hay dos cuestiones que hay que tener en cuestión acerca del peso. No solamente el peso en sí, que es algo que, ¿sí?, es un criterio que no se considera como corresponde. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que pese 130 kilos, pero que mida 2 metros, a una persona que mida 130 kilos y mida 1,20. No es lo mismo que quisiéramos hacer una tomografía de cerebro a una persona de más de 130 a que quisiéramos hacer un pie o un tórax, abdomen y pelvis. Entonces, hablamos de relativos, ¿sí? Cada caso en particular se evalúa. Si decimos, son camillas que quedan suspendidas en el aire con un rodamiento muy sensible, entonces por eso es que, si ustedes se fijan, ahí habla de 130 kilos y es lo que habitualmente se tolera,
¿sí? No es tampoco un peso, ¿sí? Muy exagerado. Bien, muchos pacientes hoy cuentan con ese peso. Bueno, excitación psicomotriz, obviamente sacarle una tomografía a un paciente que se está moviendo todo el tiempo es como querer sacar ¿sí? Con un celular de los viejos una foto a un auto que se va moviendo. ¿Sí? Es suerte, puede salir bien como puede que no. Bien. Bien. Esperen que vamos a silenciar. Sí, no pasa nada, justo estoy en clase. Ahí estamos. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Sí, estoy en clase Bueno, ahora. no puedo silenciar. Ahí está, ahora sí. Bien, chicos. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, ¿sí? Le decía a la clase, vamos, si queremos hablar de tomografía, ¿sí? Tenemos para hablar, ¿sí? De un gran abanico de variedades. Lo importante es que sepan que, a ver, estamos ante un estudio, ¿sí? De mucha relevancia, es un estudio que está entre los primeros métodos diagnósticos, ¿sí? Para la resolución de distintas cuestiones. Sobre todo, decíamos, en la guardia clínica es una de las, junto con la radiografía convencional, por supuesto, pero es uno de los principales métodos diagnósticos. Entonces, con ser conocedores de las variaciones que tenemos para que cuando nos toque estar en un servicio, ¿sí? Poder de entrada saber, bueno, con qué equipo contamos, con qué software contamos, con qué equipo técnico contamos, porque tampoco todos los profesionales están preparados para hacer todos los tipos de estudios, ¿sí? Y no habla mal del equipo técnico, sino de los hábitos de los distintos servicios. Bien, entonces, cuanto más conozcamos, más criteriosos podemos ser, ¿sí? Y más objetivos en la solicitud de los pedidos médicos. Bien, así que bueno, esto es algo, insisto, que después vamos a ir adaptándolo a cada servicio, por eso es una generalidad, por eso lo vamos nombrando básicamente, ya todo lo que es ventana, cómo estudiar cada una de los segmentos, el tecnicismo, cómo caracterizar, lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Pero bueno, hoy básicamente era la clase para empezar a conocer lo que es la tomografía computada como método diagnóstico. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bien, si no hay preguntas, los libero por una semana nada más, pero los libero y bueno, ¿sí? Quedo a disposición para consultas, ¿sí? Y para trabajar en conjunto. Así que bueno, si hay preguntas, acá estoy. Si no, se pueden retirar tranquilos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profe.